Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Israel ahora inicia guerra contra Siria. El ejército israelí bombardeó el área del Palacio Presidencial en la capital Damasco. Alrededor de una hora antes atacó el cuartel general militar del gobierno. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los bombardeos y el despliegue de tropas israelíes en el Golán y urgió a Israel a detener las violaciones a la soberanía e integridad territorio de Siria. En Gaza, a causa de los disparos de los soldados de Israel, un promedio de 15 niños por día sufre heridas que dejan secuelas de por vida. Unos 134.105 personas, entre ellas más de 40.500 niños, han sufrido heridas de bala o bombas. Se estima que el 25% tiene discapacidades que requieren rehabilitación. En Gaza, 10 niños al día pierden una o ambas piernas. Para finales de 2024, la cifra de niños que necesitaban rehabilitación era de 5.230. El informe del Grupo de Protección de la Oficina de Derechos Humanos reconoce que es probable que esa cifra sea más alta y no se informe debido a la destrucción del sistema de atención médica. Se calcula que unas 35.000 personas han sufrido daños de audición graves por las explosiones de las bombas. Más del 83% de las personas con discapacidad en Gaza han perdido sus dispositivos auxiliares, como sillas de ruedas, bastones o audífonos. Israel ha matado a más de 1.580 trabajadores de la salud y a 467 voluntarios. Entre los pocos esfuerzos diplomáticos para frenar la masacre de palestinos, el Grupo de la Haya, una coalición de 8 países, celebraron una conferencia ministerial en Bogotá, Colombia, a la que asistieron representantes de más de 30 países. Philip Lazzarini, en un mensaje de video, recordó que en Gaza, familias enteras, barrios enteros, una generación entera están siendo exterminados. La Corte Penal Internacional rechazó la solicitud de Israel de anular las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant y de suspender la investigación de la Corte sobre los crímenes cometidos en el Estado palestino. En la nota de 13 páginas, la Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que las órdenes de detención siguen siendo válidas y que no hay base jurídica para retirarlas o suspenderlas. En Sudán, más de 450 civiles, 24 niños, 11 niñas y 2 mujeres embarazadas murieron en ataques ocurridos el pasado fin de semana en comunidades cercanas a la ciudad de Bara, en el estado sudanés de Kordofán del Norte. Muchas personas siguen desaparecidas y se teme que el número de víctimas infantiles aumente. UNICEF calificó los hechos como un atropello y una escalada aterradora de violencia, denunciando el total desprecio por la vida humana, el derecho internacional humanitario y los principios más básicos de la humanidad. En Argentina, el Tribunal Oral Federal ordenó que la expresidenta Cristina Fernández y los otros 8 implicados en el llamado caso Vialidad tienen 10 días hábiles para pagar $537 millones que corresponden a la ejecución de la pena por irregularidades en la concesión de contratos para obras públicas. Por ese juicio, Fernández está recluida en prisión domiciliaria. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a Cibanco, Intercam y Vector por incumplir con disposiciones de la ley para prevenir el lavado de dinero. La suma de todas las multas alcanza los $9.800.000. Estados Unidos acusó a las 3 financieras de lavar millones de dólares de los carteles mexicanos y de facilitar pagos para la adquisición de productos químicos. En Gran Bretaña, arqueólogos desenterraron los restos de 50 personas en la Torre de Londres y se cree que pertenecen a víctimas de la peste negra. Construida en el siglo XI, la Torre de Londres fue palacio real, prisión, armería, tesorería e incluso un zoológico. En la actualidad trabajan para instalar un ascensor que mejore la accesibilidad a una de las capillas y fue allí, en la parte más antigua del complejo, que se hizo este descubrimiento. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.